Los lugares de terror son muchísimos en todo el mundo. Los restos o las ruinas se conservan en el tiempo. Algunas personas pueden ir a visitarlas y están poca madre en los videos de exploraciones urbanas, capturando escenas muy tenebrosas y sonidos de ultratumba, y uno que otro espectro molesto intentando repartir chosto si pudiera. Es verdad, no cualquiera podría ir a esos lugares, ya que se necesita tener las pelotas bien puestas. Pero lo interesante es que algunas de estas construcciones eran más aterradoras cuando estaban en funcionamiento y 100% operables. Ya les hablé sobre la Castañeda, que era conocido como el Palacio de la Locura. Por si no lo has visto, te dejo el video en la descripción. Y en esta ocasión hablaremos sobre el Palacio Negro de Lecumberri, México. 29 de septiembre de 1900, se inaugura esta penitenciaría por el respetadísimo general Don Porfirio Díaz. Al igual que la Castañeda, sería un ejemplo a seguir por su arquitectura imponente y extremadamente fuerte, además de las múltiples funciones y servicios que ofrecía, hasta el número de personas que tenía capacidad de albergar. Porfirio Díaz afirmaba que el tamaño sí importa, y es que tenía que ser el más grande y moderno de toda Latinoamérica, y en su momento lo logró, con esta increíble construcción de 2 jugosos millones de pesos en aquel tiempo, y aproximadamente tardaron unos 15 años en construir este abrumador castillo. Consistía en un modelo panóptico, que es básicamente una torre central de vigilancia y las filas de celdas individuales que convergen en el espacio central, formando algo parecido a una estrella. Específicamente hablamos de una capacidad de 800 hombres, 180 mujeres y 400 menores de edad. También sus instalaciones de primera contaban con talleres, enfermería, psiquiatría, cocina, etc. Pero ya saben, no tardó mucho en caerle la famosa caquita al pastel, por la tanta corrupción de los directivos y todo el personal que trabajaba en ese lugar. La convirtieron en lo que muchos describen que era el infierno en la tierra. Si sacamos la cuenta con los números que están en la información de personas con las que tenía capacidad originalmente, eran más de 1300, y aun con una ampliación de la estructura que se aprobó en 1908, no era lo suficientemente amplia para albergar este número: 3800 personas. Ya se imaginarán todo lo que sucedía a diario y los tratos despiadados, más las carencias sumadas. Fue otro lugar con una reputación muy negativa. Las celdas, al ser originalmente individuales, dejaron de serlo al tener esta superpoblación. Se decía que la celda de castigo simplemente era algo tan terrible que destruía la mente de las personas que entraban ahí. Bueno, de por sí al estar en Lecumberri era brutal. Este espacio de tortura era muy reducido. En ocasiones metían a varios sin compasión. Los relatos de terror describían que estaban casi oscuras, solamente una pequeña mirilla para el exterior, donde a veces les llevaban comida, y no había inodoro, así que en el lugar donde se encontraban tenían que hacer sus necesidades durante días. Las aulas de Lecumberri iban de la A a la G, y separadas por los distintos tipos de criminales, pero simplemente se iban modificando mientras el tiempo pasaba, también a las necesidades del momento. Al final empezaron a tener una mezcla que ya no tenía ni pies ni cabeza, hicieron un verdadero desmadre. El lugar era tan terrible que cuando el director en turno, Javier Piña, en 1947 fue a ver la instalación, se encontró con la escena más cabrona y horripilante que jamás imaginó, al grado que los platos eran hojas de lata o una parte de su ropa. También se decía que el olor era nauseabundo y una fetidez insoportable que se respiraba todos los inhumanos días en ese lugar. Ya conocemos el movimiento estudiantil de 1968, que fue una masacre, y los detenidos fueron encerrados en este sitio. Su destino fue tan triste que fueron torturados y asesinados sin piedad alguna. Un sobreviviente de Lecumberri, famosamente conocido como el Tito, relata cómo fue su experiencia en ese lugar y los tratos tan brutales que les daban. Los mismos oficiales pedían dinero a cambio de que te dejaran una celda para ti solo, o tratos para que estén de 2 en 2. La comida era tan escasa que se mataban literalmente por una pieza de pan que parecía una piedra. Y lo peor de todo era que si te encontraban traficando marihuana para ganar unos cuantos pesos, eras castigado en el lugar que les comenté anteriormente. Ellos lo conocían como el Pozo. También afirma que uno de los términos que usamos regularmente en México se desenvolvió en la sección J,
ya que se encontraban ahí las personas homosexuales, quienes eran llamados los jotos. Y sí, acabamos de descubrir de dónde provino este término, por si no lo sabías. Así como estos datos, hay miles de historias interesantes, tal como de personajes célebres que hicieron historia al estar dentro de esta penitenciaría infernal, y aquí les presento a alguno de ellos. Francisco Villa. Este histórico personaje estuvo encerrado en Lecumberri. Su arresto y encierro fue muy polémico, ya que no se sabía por qué lo detuvieron. Unos dicen por robo y otros por desobediencia al gobierno. Estuvo pudriéndose 3 meses en una mugrienta celda, y aún Pancho Villa, que era un hombre muy duro y resistente, pedía que lo cambien de prisión por las terribles condiciones donde se encontraba. Al ser trasladado a otra penitenciaría, se dio la fuga el 26 de diciembre de 1912, de una manera muy peculiar. Se disfrazó de doctor y salió por la puerta principal como todo un campeón. David Alfonso Siqueiros. Situándose como una de las autoridades máximas del muralismo mexicano, a sus 60 años de edad tuvo el infortunio de ser arrestado y trasladado a esta aberrante construcción, en donde pasó 4 largos años. En 1960 fue arrestado por el jefe mayor presidencial José Gómez Huerta, por una protesta conocida como el movimiento ferrocarrilero. El delito fue por disolución social. Ya saben, algo que te hacen por rebelarte ante las injusticias. Durante prisión pintó unas escenografías para una obra de teatro para los convictos, que había escrito ni nada más ni nada menos que El Tito, aunque no lo crean, que quizás no sea la mejor obra de Siqueiros a nivel estético, pero al realizarla en ese contexto histórico con la escasez y lo dura de la situación, se volvió extremadamente apreciada. Pintó 3 escenografías, pero solamente 2 sobrevivieron al paso del tiempo. Una de ellas fue subastada por más de 3 millones de pesos. Francisco Guerrero Pérez. Conocido como El Chalequero, es el primer asesino en serie registrado en México. Sus víctimas eran prostitutas que según él sentía el derecho de matarlas por el camino tan pecaminoso que ellas llevaban. Asesinó unas 20 mujeres hasta que fue arrestado y encarcelado en Lecumberri. Fue condenado a muerte por sus crímenes, pero murió antes que se cumpliera la sentencia, y salen los mitos sobre cómo murió: tuberculosis, alguna gripa mutante o lo más aceptado es de una hemorragia cerebral. Gregorio Cárdenas. Mejor conocido como el Estrangulador de Tacuba, asesino en serie que sufría fuertes problemas neurológicos, teniendo un extraordinario coeficiente intelectual, además de ser un estudiante prodigioso. No tuvo tantas víctimas como el Chalequero, fueron al menos unas 4 mujeres menores de edad, pero lo que lo hace distintivo es que a pesar que cumplió su condena en Lecumberri de 35 años, pudo reintegrarse a la sociedad. No solamente eso, fue capaz de ser abogado y también dominó otras disciplinas como la escritura y la pintura. Simplemente se volvió todo un ejemplo de rehabilitación. José Agustín. Uno de los grandes exponentes de literatura en México, también fue testigo de todo lo que pasaba en Lecumberri. Fue acusado por posesión de drogas. Estuvo encerrado por 7 meses, pero eso no le impidió escribir. Hasta en el papel grasiento de las tortas que conseguían era buen material para plasmar sus letras. También tuvo la dicha que su esposa le pudo llevar su máquina de escribir. Afirma que el permanecer en la cárcel lo cambió para siempre, al igual que un accidente donde quedó hospitalizado. Fueron eventos que le cambiaron la vida. Hasta con decirles que Juan Gabriel estuvo en ese sitio, ¿quién se lo iba a imaginar? Fue acusado por robo y permaneció 1 año y medio. Desde ahí compuso algunos de los temas muy célebres que quizás ya hemos podido escuchar en ocasiones, o si eres fan de Juan Gabriel ya lo debes de saber. Un evento muy importante fue que en esta penitenciaría fue ejecutado el presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez, en lo que se conoce como un golpe de estado, por parte del traidor Victoriano Huerta el 22 de diciembre de 1913. Al ser arrestados y trasladados a la penitenciaría, los llevaron a la parte de atrás, y en ese momento los ejecutaron brutalmente disparándoles en la cabeza. Y como siempre, el gobierno de Cínico orquestó todo para que pareciera una emboscada criminal, tal como siguen haciendo hoy en día. Obviamente existen más personalidades muy importantes en la historia que permanecieron en Lecumberri,
pero estaría hablando por mucho más tiempo y esto se haría muy largo. Otro dato interesante es que sirvió de escenario para la película Nosotros los Pobres, por el famosísimo personaje Pepe el Toro. Un sinfín de curiosidades e historias que existieron en esta oscura penitenciaría, que funcionó por 76 largos y escabrosos años, hasta que fue cerrada por el presidente Luis Echeverría. Luego que se diera la fuga a un famoso narcotraficante, Alberto Sicilia Falcón, aceleró el proceso para cerrar las puertas de Lecumberri el 26 de agosto de 1976. Su escape fue por un túnel que él mismo cavó. Iba a ser demolido como la Castañeda, pero fue conservado y es ahora el Archivo General de la Nación, donde se tienen documentos muy importantes y de gran valor histórico. Solamente puedes pasar con permiso y así recorrer esos pasillos, sentir esa tristeza y desolación que las personas dicen experimentar. Es un gran lugar para visitar, si tienes la oportunidad hazlo, la historia que guardan sus paredes es impresionante, los mitos y leyendas están siempre al acecho, ya que los trabajadores que tienen mucho tiempo en el Archivo General afirman que suceden cosas muy extrañas y que a veces el ambiente se vuelve muy pesado en las noches, los gritos, ruidos y lamentos no se hacen de extrañar. La historia de un empleado de limpieza es muy conocida. Tuvo un encuentro cercano con uno de estos espectros, un hombre que estaba parado en uno de los pasillos. Decía que tenía un traje de preso de los años 40, en que le hacía una pregunta y volteaba para seguir limpiando. Impactado fue testigo de que había desaparecido. La historia cuenta que con el paso del tiempo, este fantasma le contó al empleado que su esposa lo había engañado con su compadre, y aparte le jugaron chueco tan feo que lo metieron a prisión. Después de eso, el trabajador investigó en los archivos y encontró que precisamente había alguien llamado Jacinto, quien había sido encerrado por un asesinato que cometieron su esposa infiel y su compadre, pero a él lo culparon según las evidencias. Hasta la fecha, los mismos trabajadores siguen teniendo experiencias de este tipo, y ya me imagino todo lo que nos pueden contar si es que hablamos con alguno de ellos. Si quieres averiguar más sobre este importante edificio, la información es muy extensa. Muchísima información y documentos existen. Podrías pasar días descubriendo innumerables datos interesantes. Así que aquí le paramos por el momento. Espero que me regalen su espectral like. Y si conocen a alguien que viva cerca de Lecumberri, compártanle este video. Así puede y se anime a visitarlo. Por cierto, suscríbete. Siempre hay algo que contarles. Espero que tengan un excelente 2018. Hasta la próxima, especímenes. Te invito a seguir mi página de Facebook Unexplained Specimens, en el que comparto mi pasión por el dibujo y la pintura junto con algo de animación para darle vida a mis pequeños especímenes. De igual manera, si tienes una banda de death metal o brutal death, o conoces a alguien que la tenga y requiera de algún servicio de arte extremo y grotesco como el que estás viendo, puedes contactarme vía inbox para poder hablar sobre tu proyecto. También por aquí estaré compartiendo contenido sobre el canal y uno que otro stream de algún videojuego para pasarla bien un rato.